Bueno, continuando con los logaritmos, ahora vamos a ver algunas de las propiedades. Las propiedades están relacionadas con las operaciones. Por ejemplo, tenemos la propiedad que se cumple en el producto. Cuando en el argumento tenemos un producto, podemos calcular el logaritmo en la misma base de un factor más el logaritmo en la misma base del otro factor. Es decir, que el producto se transforma en suma de los logaritmos con la misma base de cada uno de los factores. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 2 de 16 por 4. 16 por 4 es el producto en el argumento, 16 es un factor, 4 es el otro factor. Entonces, se va a cumplir que va a ser el mismo resultado que si hacemos el logaritmo en base 2 de 16 más el logaritmo en base 2 de 4. Entonces, si resolvemos de este lado, resolviendo el producto, si hacemos 16 por 4 es 64. Entonces sería el logaritmo en base 2 de 64, que sabemos que el logaritmo en base 2 de 64 es 6. ¿Por qué? Porque 2 a la sexta es 64. El logaritmo en base 2 de 16 es 4, porque 2 a la cuarta es 16. Más el logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4. Y se comprueba que resolviendo, teniendo en cuenta el producto, nos da el mismo resultado que si aplicamos la propiedad que se transforma en suma, porque 4 más 2 es 6. Ahora vamos a la siguiente propiedad, donde tenemos en este caso, en vez de tener un producto, tenemos una división. Así como el producto se transforma en suma de los logaritmos con la misma base de los factores, en este caso se transforma en la recta de los logaritmos con la misma base del dividendo y del divisor. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3 de 81 dividido 3, se va a cumplir que nos va a dar lo mismo que el logaritmo en la misma base 3 del dividendo, que es 81, menos el logaritmo en la misma base de 3, que es el divisor. Si hacemos 81 dividido 3 nos da 27, entonces sería el logaritmo en base 3 de 27. Lo hacemos simplemente para que se compruebe la propiedad. Y el logaritmo en base 3 de 81 es 4, menos el logaritmo en base 3 de 3, el logaritmo de la base es 1, por lo que lo habíamos visto antes como un logaritmo especial. Entonces, el logaritmo en base 3 de 27 es 3, porque 3 al cubo es 27 y 4 menos 1 es 3. Se comprueba la propiedad, se cumple la propiedad que en la división se puede transformar en una recta de logaritmos con la misma base del dividendo y del divisor. Vamos ahora a la siguiente propiedad, donde interviene la operación potencia. Si tenemos una potencia, decimos que esta potencia baja multiplicando delante del logaritmo. Entonces, por ejemplo, si tenemos el logaritmo en una cierta base, por ejemplo 3, de 9 al cuadrado, donde el cuadrado es el exponente, entonces el exponente es el que va a bajar acá, multiplicando el logaritmo, en este caso el logaritmo en base 3 de 9. El 2 yo no lo escribo porque el exponente pasa multiplicando acá adelante. Entonces resolvemos sin haber aplicado la propiedad y luego aplicándola y nos tiene que dar el mismo resultado. Si elevamos al cuadrado el 9 nos da 81. Entonces nos quedaría el logaritmo en base 3 de 81. Nos tiene que dar lo mismo que si hacemos 2 por el logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, el logaritmo en base 3 de 81 es 4, porque 3 a la cuarta es 81 y 2 por 2 es 4. Y vemos que se cumple la propiedad. Vamos a la siguiente propiedad, donde interviene acá la radicación. En la radicación se cumple que si tenemos un logaritmo en una cierta base de una raíz con un índice y un radicando, entonces nos va a dar el mismo resultado que si hacemos el logaritmo con la misma base del radicando. Fíjense que ya acá la raíz no se escribe, solamente del radicando dividido el índice de la raíz.
Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 27, donde el índice no se escribe, pero el índice es 2. Entonces, es lo mismo que hacer el logaritmo en base 3 de 27, el resultado dividido 2. Entonces, si hacemos con la calculadora, en este caso, logaritmo en base 3 de raíz cuadrada de 27, nos va a dar un resultado que ustedes lo van a verificar haciendo cambio de base, donde pueden aplicar el cambio de base con la calculadora. Vamos a resolverlo acá cumpliendo la propiedad. Entonces, el logaritmo en base 3 de 27 es 3. ¿Por qué? Porque 3 al cubo es 27. Resolvimos el numerador. 3 sobre 2, que es 3 medios. Si ustedes resuelven con cambio de base con la calculadora, tiene que ser logaritmo de raíz cuadrada de 27 dividido logaritmo de 3. Logaritmo del argumento dividido el logaritmo de la base. Y esto les va a dar 3 medios o les va a devolver 1,5, que es pasado a número decimal. Y acá se cumple la propiedad de la radicación, donde se distribuye de esta manera.